una mirada desde la sociología de las prácticas. Sin antes de que inicie el doctor, quisiera leer su currículum. La verdad está algo extenso, entonces voy a tratar de leer pues, lo más reciente que el doctor ha trabajado. Emilio Daniel Cunjama López tiene un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha realizado diversas investigaciones relacionadas con los temas de violencia, juventud y criminalidad en México, auspiciadas por el INACIPE y el CONACYT. Ha participado en el diseño, la implementación y la evaluación de diversas políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal, relacionadas con las violencias y la criminalidad. Sus últimos libros publicados se titulan Prevención Social de las Violencias y el Delito, Análisis de sus Fundamentos Teóricos, editado por el INACIPE, Jóvenes en Riesgo, Pandillas y Delincuencia Organizada en México. También es autor de diversos artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Doctor, bienvenido a la Universidad Autónoma de Coahuila, en especial a la Escuela de Ciencias de la Comunidad. En este momento les extiendo la bienvenida a la maestra Idalia Vázquez Sánchez. La verdad nos da mucho gusto que participe con nosotros y que nos transmita todos sus conocimientos y experiencia. En lo personal, me interesa mucho su tema, ya que yo por ahí también trabajo un poquito ese tipo de líneas de investigación. Entonces, doctor, ya vamos un poquito retrasados. Vamos a iniciar con su plática. La dinámica de esta ponencia será que tiene, doctor, 50 minutos, 10 minutos de preguntas y respuestas, las cuales yo seleccionaré y le haré las más relevantes. Adelante y bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Para mí, pues, es un gusto estar aquí en este espacio. Por supuesto, pues, agradecer a Idalia la presentación y, bueno, toda la amabilidad que ha tenido con un servidor. A Karim y al doctor José Luis Cisneros por, pues, abrir este espacio para que pueda compartir un poco y charlar con ustedes acerca de los temas que vengo trabajando. Si quieren, podrían habilitarme compartir pantalla para que pueda compartir una presentación. No tenía pensado hacerlo, pero bueno, si hay oportunidad, quisiera mostrarle unas cifras. Acuérdense que estoy en dos dispositivos, en el que estoy hablando ahorita y tengo otro dispositivo que es en donde voy a proyectar la pantalla, que estoy como Daniel Cunjama. A ver si me pueden hacer el favor. Sí, bueno, sí, pues mientras ya estamos. Muy bien, pues mientras que nos ayudan en la parte técnica, pues yo quiero platicarles un poco. Lo que vengo a mostrarles es lo que hemos ido recolectando de información durante ya algunos años que he tratado yo el tema sobre jóvenes vinculados a la violencia y a la criminalidad, particularmente en una posición que estamos nosotros impulsando como un enfoque distinto para analizar el tema de la violencia y la criminalidad y por supuesto pues cuál es el papel que tiene la familia en este drama, digamos, de la cuestión criminal. Pues como ustedes saben, a partir del 2007 la violencia, la criminalidad pues se incrementó de manera vertiginosa. Es el año en donde Felipe Calderón declara la guerra al narcotráfico y a partir de ahí pues se viene generando una serie de acciones mediante esa política pública que obedecen a un enfoque principalmente coercitivo. Se invirtió dinero para fortalecer las policías, principalmente las policías nacionales,
cada vez más se fue incluyendo al ejército en tareas de seguridad y cosa que pues hoy tenemos ya como una normalidad con el decreto que se generó hace unos meses, en donde se permite la participación de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército y la Marina, para tareas de seguridad pública. Y bueno, pues como ustedes saben, las consecuencias que ese tipo de decisiones pues puede traer. Una de ellas es evidentemente a los derechos humanos. Bueno, pues a partir del 2007, con estas estrategias, pues pareciera ser que lejos de poder atenuar, de poder atender el tema de la violencia y de la criminalidad, pues se fue incrementando. Y principalmente, pues los actores que están al centro de esa vinculación con la violencia y la criminalidad, pues son principalmente jóvenes. Son ellos los que perpetúan la violencia, pero también son ellos quienes reciben ese tipo de violencia. Pues acá, déjenme ver si ya tengo la presentación, podemos presentar ya unas cifras, y creo que ya me están viendo, ¿no? Unas cifras interesantes que quiero yo pues compartir con ustedes, cómo se ha ido desarrollando pues la criminalidad en estos 5 delitos que son considerados los de alto impacto: el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, el robo de vehículo con violencia y sin violencia. Y bueno, pues evidentemente el robo de vehículos sin violencia es el que más se ha presentado. Sin embargo, pues hay otros tipos delictivos que son los que están principalmente generando esta dinámica. Se ha trabado ahí está. Esta dinámica, aquí cuando vemos nosotros ya en específico algunos tipos delictivos, como es la violencia homicida, que vemos que claramente a partir del 2007 se ha incrementado de manera pues vertiginosa. A pesar de la cadencia que tiene, pues la tendencia es a la alza. Los estados en donde se presenta mayoritariamente esta violencia en el año 2019, que es el último año, con el que tenemos estadísticas ya, digamos, de los 12 meses. El secuestro, ¿no? También otro dato interesante, que a pesar de estas variaciones o de esta aparente tendencia a la baja, bueno, pues se fue incrementando una vez más. Los estados en los cuales está el tema de la violencia y de la criminalidad, ¿no? Vemos la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz, ¿no? Que atravesó por un momento o ha estado atravesando por un momento de violencia bastante importante. La extorsión, que además es importante decir que es uno de los delitos que mayor cifra negra tienen. Aproximadamente el 97.3% de las extorsiones no se denuncian. Es uno de los delitos que tiene, si no es el mayor, que tiene más cifra negra. Y bueno, pues obviamente la parte de la extorsión está vinculada no solamente a la extorsión telefónica, como ustedes ya saben las modalidades de que secuestraron a un familiar o de que te ganaste un sorteo, sino también al cobro de piso, una actividad pues que ya ha sido algo recurrente por parte de la delincuencia organizada. En los estados en donde mayoritariamente se está presentando la extorsión, si ustedes miran cómo la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz han sido en el 2019 los que más han presentado este tipo de violencia. Y bueno, pues tenemos como una generalidad, una alza en este tipo de delitos que también ha impactado de manera importante la percepción de inseguridad. Entonces, muchas veces estos delitos de alto impacto tienen una mayor potencia para poder incrementar la percepción de inseguridad, y esto pues nos da una imagen de que México es altamente violento. Sin embargo, también habría que puntualizar algunos elementos importantes: que esta violencia tiene rostro, como yo les comentaba hace un momento, pues es una violencia que está principalmente ejecutada por jóvenes, pero también recibida por jóvenes que son clase media baja, que son jóvenes que pertenecen a organizaciones delictivas, pero también a las fuerzas del orden público. Y por otro lado, pues aquellos espacios en los cuales tienen un valor en términos de la dinámica de la delincuencia organizada son los lugares en donde más se concentra este tipo de violencias. Vemos ahora cómo
por ejemplo, en la extorsión, el homicidio, que es una de las violencias más importantes, pues vemos que igual, ¿no? La Ciudad de México está en uno de los primeros puntos, pero también los estados fronterizos, si ustedes observan, cada uno de los estados que tiene mayor puntaje en el homicidio doloso es precisamente también aquellos lugares, aquellos espacios que tienen una dinámica importante dentro de la delincuencia organizada. Prácticamente la violencia homicida que tenemos en nuestro país es precisamente una vinculación que se tiene, un contexto en donde se está desarrollando la criminalidad organizada, la delincuencia organizada. Y bueno, pues ante todo este panorama de violencia que incluso, por ejemplo, hoy en nuestros días vemos noticias atroces como el muchacho que encontraron en el centro de la Ciudad de México mutilado, en donde va una vez más a poner sobre la mesa de la agenda y de las discusiones en términos públicos sobre la vinculación de los jóvenes cada vez más con el crimen organizado y a esta violencia pues cada vez más atroz, cada vez más importante y que por supuesto pues genera una percepción de inseguridad, pero también pone sobre la mesa todo el contexto por los cuales estos jóvenes se están vinculando cada vez más a la violencia y a la criminalidad. ¿Cómo se han entendido entonces la violencia y la criminalidad tradicionalmente a partir de, pues, de estos hechos, ¿no? Tenemos dos posiciones importantes, una posición a través de un análisis individual, en donde pues teorías como el positivismo, la teoría de la elección racional, la criminología gerencial, son los primeros enfoques o los principales enfoques que han intentado dar respuesta a este tipo de violencia, pues por supuesto siempre demarcándole a cuestiones individuales, ¿no? El positivismo, como hoy tenemos este resurgimiento a través de la neurocriminología o del neuroderecho, con el avance, por supuesto, de las neurociencias, el descubrimiento y el entendimiento mayor que se tiene sobre el funcionamiento del cerebro, se ha tratado una vez más de encontrar en la biología las respuestas hacia la violencia y hacia la criminalidad. Si bien es cierto, hoy tenemos un avance tecnológico que nos permite saber ese funcionamiento, por ejemplo, a través de tomografías, a través de análisis mucho más quirúrgico sobre el funcionamiento del cerebro y sobre las bases biológicas del comportamiento humano. Se encuentra entonces ahí parte de las explicaciones. Es como si se tomara una fotografía de la base biológica de la persona que está ejerciendo un tipo de violencia y se le analiza pues las composiciones a niveles hormonales, neuronales, si tiene más o menos serotonina, si tiene la adrenalina, la noradrenalina, la endorfina, todo el cóctel de hormonas que se presupone son bases del comportamiento humano, que es algo que no podemos negar, pero lo que sí está en duda y lo que está en discusión es que esas bases del comportamiento humano nos puedan explicar categóricamente la vinculación de los jóvenes con la criminalidad y con la violencia. Las teorías de la elección racional, etcétera, que encontramos estos razonamientos. Por otro lado, pues tenemos los análisis globales en donde se inserta principalmente las posiciones críticas de la criminología que tratan de encontrar esta respuesta como lo que sucedió en el hecho que les narré del joven que encuentran descuartizado en términos de pobreza, o en términos de desigualdad social, en términos, digamos, estructurales, contextuales, que nos permiten, pues, tener, sí, explicaciones más o menos potentes para poder saber qué es lo que está sucediendo con los jóvenes. Pero, pues, estas dos posiciones se han visto de manera antagónica. Por un lado, aquellas explicaciones que dan sus razonamientos en los elementos individuales de las personas y por otro lado en los elementos estructurales y globales, ¿no? Como es el desarrollo humano, la justicia social, la desigualdad, todos estos elementos, ¿no? Por supuesto, el papel que tiene el sistema de justicia penal en los procesos de criminalización y el acceso que pueden tener los jóvenes a los diferentes derechos, ¿verdad? En ese sentido, pues estas dos posiciones están divorciadas. Una desconoce la importancia de la otra. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hemos traído y que lo que hemos estado avanzando en estos años con un enfoque pues diferenciado? Es a través de mirar
como una perspectiva relacional, es decir, que tanto debemos de mirar estos elementos individuales como estos elementos estructurales, no necesariamente los elementos de las bases biológicas del comportamiento humano, sino también cuál es el papel que tiene el individuo frente a su contexto social y a su contexto cultural, que más adelante lo vamos a ir desarrollando, pero la idea central es que este enfoque relacional, este análisis relacional, implica mirar una vinculación dialéctica entre la parte individual, global, lo micro y lo macro, pero una dialéctica no hegeliana, sino basherlariana. Es decir, que hay una correspondencia entre las dos partes y no nada más, no solo una evolución como se pensaba. Pues ahora las aplicaciones de la criminología contemporánea, como les decía, tratan de explicar estas vinculaciones, la neurocriminología, la criminología administrativa, que al final del día lo que hace es gerenciar el delito a través de estrategias de prevención situacional, poner cámaras, operativos, fortalecer las policías, registros a través de informes policiales homologados, mejorar los sistemas de justicia penal, etcétera. Pero por otro lado, pues están estas lógicas de criminología cultural y criminología del poder que están traspasando, digamos, estos entendimientos individuales y cambiando hasta cierto punto el objeto de estudio de la criminología, mudando de observar solo aquellos delitos, por ejemplo, que están relacionados con el robo, con el homicidio, violencia de género, violencia familiar, etcétera, para trascender también a observar otros elementos que están más enfocados a una lógica de daño social, y por supuesto lo generan también otros entes, otros elementos como puede ser el propio Estado, como pueden ser grandes consorcios económicos y que están generando al final del día un daño social mucho más potente. La idea entonces de estos enfoques relacionales es mirar cómo debemos nosotros de derribar esa falsa dicotomía entre lo micro y lo macro y podernos posicionar en una epistemología integradora que nos permita relacionar estos dos elementos. Y por supuesto, en este tipo de relación ponemos nosotros al centro como un elemento importante a la familia. La familia que seguramente ya se ha discutido mucho en este congreso, pero como ustedes saben, pues es considerada una de las instituciones primordiales para la constitución de la sociedad y que por supuesto empuja a distintas y diferenciadas dinámicas sociales, además de la evolución que ha tenido a través de los tiempos. Y que un referente muy común dentro de la criminología era siempre señalar a la familia, principalmente llamándola una familia disfuncional y que tradicionalmente estaba mirada a través de una conformación no tradicional, es decir, una ruptura entre papá, mamá e hijos, etcétera, y que eso pues era un elemento o un factor importante de incidencia para que los jóvenes se vinculen a la violencia y a la criminalidad. En primer punto, pues yo quisiera abordar un enfoque sobre la violencia, un enfoque distinto, también diferenciado a las bases biológicas, y esto es a través de un sociólogo noruego que se llama Johan Galtung, que nos pone una triada en el drama social de la violencia. Por un lado, nos dice que esta violencia directa, esta violencia que normalmente nos llama la atención, como la que acabo de describir del muchacho, esta violencia que nos transmiten en los medios de comunicación, una violencia que incluso dirige la mirada de la política pública, que incluso va a construir nuevas reglamentaciones penales, como el caso del secuestro en el 2010, cuando sucedió que varias personas más o menos públicas que tenían también una posición económica privilegiada, pues lamentablemente se les secuestran a sus familiares y generan todo un movimiento que llevó a la creación de la Ley General, por ejemplo,
para combatir y prevenir los delitos en materia de secuestro. Se crean instituciones como la CONACE, un montón de elementos como protocolos de actuación a través precisamente de estos hechos. Pero lo que nos dice Galtung, estos hechos son solamente esa violencia directa, esa violencia que es más evidente, de la cual pues nosotros incluso hemos sido testigos en la vida cotidiana. Sin embargo, esta violencia no se puede explicar si no es a través de dos violencias más. Él dice una violencia cultural que se genera a través de estos procesos sistemáticos de aprendizaje, de cosmovisión, de formas axiológicas de entender el mundo, de violencia cotidiana, de la vida social, de la práctica social, y por otro lado una violencia estructural, que es un poco lo que estaba yo nombrando hace un momento, ¿no? Sobre estas, por ejemplo, el papel que tiene el Estado, el papel que tienen las instituciones, el papel que tienen los grandes consorcios económicos. Pensemos, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Para poner un ejemplo de esta violencia estructural también, que está, digamos, anclada a una lógica económica política que le es posible generar una serie de prácticas que muchas veces dañan de manera importante a la sociedad. Cada vez más, por ejemplo, los alimentos contienen azúcar, cada vez más se le inyecta más azúcar, y si tenemos un problema de salud en México, pues es un problema de obesidad, es un problema que está vinculado también a la diabetes, a la hipertensión, y que muchas de esas enfermedades pues están vinculadas con la alimentación. Y entonces empresas como Coca-Cola, como Bimbo, como Marinela, como este tipo de empresas que van generando pues al final del día un daño social importante mediante la salud, pero no ha sido regulado el uso del azúcar. Hoy, pues lo que se ha estilado acá en México, pues es ponerle etiqueta a los productos generando una advertencia, pero bueno, al final del día no hay una regulación clara. Se ha generado, por ejemplo, iniciativas para las tablas nutricionales, pero bueno, hay un montón de cosas que hay que investigar allá, pero lo importante es que ese tipo de prácticas generan muchas muertes, incluso más que el consumo, por ejemplo, de drogas como es la marihuana, ¿no? Que además, como ustedes saben, hay una prohibición, pero ahorita hay un debate sobre la regulación del uso lúdico de la marihuana. Entonces, para Johann Galtung, la violencia directa, esta violencia que es más evidente, se está sosteniendo a través de estos dos pilares violentos también de igual manera, que es una violencia cultural y una violencia estructural, y que a partir de ahí nosotros entonces tenemos un enfoque ya más integrador del tema de la violencia, que lo unimos también con la lógica de la sociología de las prácticas. En un primer momento quisiera explicar de manera muy sintética cómo estamos utilizando la sociología de las prácticas de Pierre Bourdieu para aplicarla precisamente a los estudios de la violencia y de la criminalidad, y cuál es el papel que tiene la familia, para poder entender la transgresión. En primer momento, pues quisiera yo señalar que el tema de la transgresión es uno de los conceptos primordiales para que nosotros podamos diferenciarlo también de estas posiciones clásicas, tradicionales, convencionales de la criminología, que refieren al delito, que refieren solamente a la criminalidad, sino también nosotros tratamos de generar una desontologización del delito, es decir, que el delito pues no es algo en sí mismo, sino es una construcción social y cultural. El delito es una abstracción jurídica. Por supuesto, nadie nace delito, nadie trae el delito dentro de él, inoculado en él, sino más bien se refiere a una etiqueta construida socialmente, en este caso por el sistema de justicia penal. Entonces, lo que hacemos nosotros es más bien enfocarnos a la transgresión penal, a la transgresión normativa, porque pues el origen del delito no está ni en la desigualdad, ni en los procesos sociales, sino más bien, miren, el origen del delito es un proceso legislativo, así de sencillo, es un proceso legislativo, y así lo deberíamos de tomar, y que por supuesto en cada contexto
cultural, pues se va a generar de una manera distinta y va a generar un derecho que prohibirá o no ciertas prácticas. Por ejemplo, hoy el debate es el consumo lúdico de la marihuana. Hoy quien porte más de 8 gramos de marihuana podrá ser señalado como un narcomenudista, pero pues a lo mejor en Uruguay no. Bueno, más bien en Uruguay no lo está, porque ahí ya hay una regulación más flexible. Pensemos, por ejemplo, en el aborto. En algunos contextos, pues el aborto es un delito y pues acá en la Ciudad de México es un derecho. Entonces, la relatividad del delito nos permite a nosotros desontologizarlo y poder mirar más bien esta lógica de la reacción social para poder entender la vinculación de los jóvenes con el delito como una abstracción jurídica y con la violencia, que eso pues ya sabemos que tiene raíces sociales y culturales como muy definidas. Entonces preferimos hablar de la transgresión normativa, de la transgresión penal. Y por otro lado, a la familia como, pues sí, como una institución importante, como una estructura que va generando elementos axiológicos, de pautas de socialización, de elementos de cosmovisión, de cómo pues las personas entienden el mundo. Entonces, esta estructura, al mismo tiempo, con estas prácticas, se van a inocular en las personas de tal manera que va a introyectar esa cultura definida. Si viene de una familia que gusta por el arte, pues muy probablemente los miembros de esa familia pues también estarán inclinados de cierta forma a la apreciación artística. Pero pues si viene también de una familia de obreros, en donde pues lamentablemente hay poca instrucción académica, incluso por ejemplo en algunos grupos de trabajadoras domésticas, pues todavía no saben leer o no saben escribir. Entonces cuando nacen, digamos, en un contexto de esa naturaleza, pues muchas veces también hay dificultades de aprendizaje en los miembros de esa familia. Es decir, la familia es una estructura, pero que a su vez también estructura a sus miembros, estructura a los sujetos en los cuales pues nacen en esta familia. Pero a su vez, esa persona que ha sido estructurada, pues también le imprime elementos y prácticas a la propia familia. En algún momento será padre de familia e inoculará de igual manera a sus hijos, a sus descendientes con esas prácticas culturales que ha aprendido. Entonces la familia la consideramos como una estructura que estructura, pero que a su vez es estructurante. Es estructurada, perdón. Entonces una estructura estructurante estructurada, como una categoría analítica. Es decir, entonces la familia la tomamos, la consideramos como una estructura estructurante estructurada, y esta lógica conceptual se ancla a una forma específica de entender a la familia. Y además también como una categoría analítica, ¿no? O sea, la familia como una categoría analítica que nos permite pues entender algunas cuestiones de la vinculación de los jóvenes con el delito y con la violencia. Tradicionalmente, la familia es considerada como un ente protector, un ente en donde a través de estas pautas de socialización va a proteger a sus miembros para que pues no se vinculen como víctimas ante la violencia, para impulsar, para que puedan construir un futuro con mayores posibilidades de existencia material, simbólica, cultural. Si una persona se enferma, ahí está la familia para poder sostenerla. Hoy, por ejemplo, en tiempos de pandemia es algo pues muy característico, muy principal, además de las prohibiciones de la vinculación física que se tiene, pues los familiares están con las personas que aman, que quieren, con sus miembros, ayudando y protegiendo. Pero pues también hay algo muy importante. En algunas investigaciones que yo he realizado, en una investigación precisamente que realicé en el 2018, me parece, 2017-2018, en donde reconstruí historias de vida de jóvenes transgresores para poder ubicar aquello que le llamamos factores de riesgo específicos, es decir, aquellos elementos de manera individual
que han hecho que una persona se haya vinculado de manera más fácil a la violencia y a la criminalidad, y no poner todos los factores en una bolsa, como por ejemplo decir la deserción escolar, el embarazo a temprana edad, ambientes o contextos sociales deteriorados, etcétera, sino cómo ciertos elementos funcionan de una manera particular en la persona para que se vincule a la violencia y a la criminalidad. Entonces, bajo este esquema que nosotros fuimos construyendo en esta investigación, nosotros pudimos notar un elemento muy importante en los jóvenes vinculados a la violencia y a la criminalidad. Cuando hay familias que si bien pueden ser integradas de manera tradicional, papá, mamá e hijos, o no, pero que sí han generado familias criminógenas, es decir, aquellas familias que lejos de tener esa función protectora, impulsa a los jóvenes a vincularse a la violencia y a la criminalidad, en tanto que, por ejemplo, los abusos sexuales en menores de edad, en su mayoría, suceden por miembros de la familia. Un 70% de ellos están vinculados a algún familiar, ya sean padrastros, incluso su padre, tíos, hermanos, primos, y eso sucede en el seno familiar, la violencia familiar, que hoy vemos grandes movimientos para poder erradicar, dicen, la violencia contra las mujeres, y que de alguna manera son violencias que se presentan al interior de la familia y que de alguna manera también están orillando a la incorporación de esos patrones de violencia que se traducirán en la práctica social de manera sistemática y naturalizada. Es decir, jóvenes que naturalizan la violencia por esos contextos en los que vienen, principalmente también en los enfoques familiares, y que la adoptan como parte suya y que además encuentran un elemento importante para que puedan vincularse a la violencia, que es la violencia sistemática y además una violencia instrumental, es decir, que encuentran en la violencia una forma de subsistir ante un panorama, social de política pública que no oferta elementos en donde los jóvenes tengan opciones de desarrollo, y que a la par la criminalidad está ofertando muchas cosas más atractivas que la propia lógica de la legalidad. Entonces, jóvenes atraídos por el consumo material en un contexto hedonista, consumista, para poder obtener el celular de punta, que cuestan ahora, un celular de punta cuesta 35,000, 40,000 pesos, o sea, una locura, pero los jóvenes aspiran a esos bienes materiales y más vinculados a las nuevas tecnologías, ropa de marca, tenis, un auto, aportación de un arma, drogas, alcohol, mujeres, y eso oferta la criminalidad. Eso oferta la criminalidad, y la vida de la legalidad no está ofertando elementos lo suficientemente atractivos para anclar a los jóvenes a esta vida de la legalidad. Y entonces ponemos al centro una vez más a la familia como esta categoría analítica que entonces nos permite generar una vinculación cada vez mayor a esas lógicas de violencia y esas lógicas transgresoras penales. Entonces aquí nosotros nos posicionamos en una visión, una vez más, relacional, en donde vemos o consideramos que el grueso de la sociedad pues necesita ser considerada como un espacio en el cual subyacen diferentes universos culturales, ¿no? Que Pierre Bourdieu les llama campos. Universos culturales que a su vez generarán reglas, generarán elementos específicos en donde cada una de las personas se va a desarrollar. Una vez más, la familia juega un papel importante para poder transmitir esas reglas, ¿no? Se vale gritarle a tu mamá, ¿no? Se vale pegarle a tu hermana, se vale pegarle a tu pareja. Entonces son elementos de la vida cotidiana que se van transmitiendo también en la familia y que van constituyendo la forma cultural de las personas que después encontrarán un mundo fértil en los contextos
barriales, en las vinculaciones con el exterior, y bueno, pues tenemos casos pues ya vinculados muy fuertemente a la violencia y a la criminalidad. El caso de las pandillas, por ejemplo, en el norte de la ciudad, que están vinculadas con organizaciones delictivas de mayor estructura y que ya son prácticamente elementos o soldados de la delincuencia organizada que se dedican a matar, a mutilar, a desollar, etcétera, ¿no? O de halcones, o venden droga, pero ya están vinculados, y les repito, una vez más, es una violencia sistemática y una violencia instrumental. Y cuando han llegado nuestros jóvenes a ese punto, es muy difícil también poderlos rescatar o poder sacar de esos núcleos y contextos de violencia naturalizada. Y aquí pues hay una pregunta y una provocación: ¿qué hacemos con esos muchachos? ¿Ya nos damos por vencidos o hay algunos elementos que nos lleven también a pensar que puede una vez regresar, digamos, reincorporar a ese sujeto, a esa persona, a la vida de la legalidad? No readaptarlo, resociarlo, no. Son enfoques médicos, son enfoques de tratamiento penitenciario, sino más bien reincorporarlo a la vida de la legalidad, hacer que ese muchacho deje de ser un transgresor penal. Y aquí, pues, bueno, un montón de retos, ¿no? Recuerdo cuando en una de las entrevistas que le realicé una entrevista a un joven que había sido policía de investigación en la Ciudad de México y que lo habían puesto en reclusión por secuestro. Y que dentro del reclusorio se dedicaba a la extorsión. Entonces, dentro del reclusorio, dedicado a la extorsión, además también se empieza a liar y lo mandan al área de castigo de la cárcel, es decir, la cárcel de la cárcel. Y allá adentro empieza a generar también una dinámica hostil que lo posiciona como un elemento importante. Ellos le dicen la mamá del cantón, el que tiene más tiempo y además tiene ciertas prerrogativas para poder organizar el mundo de prisión. Entonces, pues miren el perfil de esta persona. Entonces generan un traslado de la penitenciaría de dos muchachos, llegan a la celda de él, y estos muchachos llegan, él lo narra, llegan con una energía de: a ver, hijos de no sé qué, contra la aquí, quítate los pantalones, quítate los tenis, la chamarra, y los empiezan prácticamente a robar. Les sacan una charrasca, se las introducen, o sea, los pican, lleno de sangre, a la reja, grita: custodio, custodio, custodio. Llega con los custodios, cambian estos muchachos a otra celda y pasa lo mismo. Es decir, han encontrado un móvil de robar en la cárcel de la cárcel. O sea, se dan cuenta entonces cómo estos muchachos podemos regresarlos a la vida de la legalidad. Es todo un reto. Si nosotros pensemos en un mundo ideal, que las instituciones de encierro tienen un efectivo tratamiento penitenciario y tienen un efectivo enlace con el trabajo, con la educación, con el deporte, con el estudio, estos elementos que marca el 18 constitucional como elementos de la reinserción social, supongamos que eso sucede, ¿a dónde van? ¿A dónde van? A sus propios espacios y contextos en los cuales los llevaron a ese lugar de encierro, ¿no? Y entonces ahí se convierte en un círculo muy importante. Regresan a las familias que de alguna u otra manera los empujaron y los orillaron a la violencia y a la criminalidad. Uno de los elementos comunes que nosotros miramos en las historias de estos muchachos era precisamente cómo uno de los familiares servía como un elemento introductorio a la vida del crimen, a la vida de la ilegalidad. Era una influencia muy importante, ya sea el tío, ya sea el primo, en contextos de abandono familiar, en contextos en donde la familia no está sirviendo como un sostén o como un resorte, sino que también está empujando y que genera un campo fértil para que sus primos, sus familiares que ya están vinculados a la violencia y a la criminalidad, pues los empujen cada vez más a su vinculación. Entonces, bajo esta lógica, regresando a la teoría de las prácticas, que es un poco lo que estamos tratando, regresando a esta lógica, la sociedad mirado como un espacio en donde subyacen estos espacios culturales con reglas propias, con dinámicas específicas. Nosotros miramos cómo hay esta vinculación
a esas reglas que están desde lo estructural a lo individual, desde lo familiar a la parte del sujeto, y cómo cada una de estas reglas cada vez va fortaleciéndose, muchas veces vinculadas a la violencia y a la criminalidad. De acuerdo a la lógica de Pierre Bourdieu, estas personas que subyacen en estos contextos tienen como ciertos valores. Él le llama capitales, tienen capitales que los nombra de diferentes formas: el capital simbólico, el capital social, el capital cultural, pero también hay otro tipo de capitales en estos contextos de la vida, de la ilegalidad y de la criminalidad, que tienen un papel muy importante, que les da un valor agregado a las personas en el espacio social, que es precisamente la violencia como un valor, como un capital que poseen los muchachos en contextos en donde las familias los han empujado y en donde hay contextos en donde la violencia, repito, es una forma de entender la vida y de poder distinguirse dentro del contexto social. Entonces, es aquel muchacho que trae un arma y que no le da miedo disparar, no le da miedo pelearse, y que ha pisado los consejos para las comunidades para menores, y que lejos de generar un aspecto, digamos, rehabilitador, ¿no? Como se pretende, o reeducador, fortalece la transgresión. Muchas veces los muchachos adquieren un valor y un prestigio porque han estado en un centro de reclusión, ¿no? Son respetados por el gremio, por el contexto, por los pares, por el barrio, por haber estado en un contexto de transgresión, de encierro, perdón. Entonces son muchachos que, además de estos capitales que ya nos nombra la teoría de las prácticas, pues también tenemos una serie de valores agregados que les está generando precisamente esa facilidad de vinculación a la violencia, y que también la fortalece, ¿no? Porque les ha generado un prestigio y porque han aprendido que así pueden jugar y que ahí tienen un prestigio. Entonces, pues tratamos de mirar cómo el sujeto es atravesado por un montón de instituciones, por el trabajo, la escuela, el barrio, pero también influenciado por sujetos como el primo, como el tío, y que al final del día el sujeto, el agente social, va a resignificar esos estímulos del exterior y va a presentarse a la sociedad generando una práctica social delictiva. Por ejemplo, una práctica social criminal vinculada a la violencia y a la transgresión penal. Y a partir de acá generamos un entramado conceptual que nos ayuda como categorías analíticas a partir de la vinculación de la familia y de esta lógica entre lo macro y lo micro, para poder acercarnos un poco más al entendimiento de la transgresión penal, principalmente en jóvenes. Estas categorías son el campo criminal, el capital criminal, el hábitus criminal y la práctica criminal. Son elementos que están ahí ya desde hace mucho tiempo, no es algo innovador, sino en la sociología, pues ustedes lo saben bien, desde la sociología, pues Pierre Bourdieu ha generado un entramado conceptual súper potente para poder analizar un montón de cosas. Lo que él hizo, mucha gente dice, es que Pierre Bourdieu no tenía una línea, sino estudiaba la educación, estudiaba el arte, estudiaba el mundo académico, pero lo que no se daban cuenta, que él estaba estudiando, sí, diferentes cosas, pero con un mismo entramado epistemológico y teórico. Realmente su base por la cual generaba esos análisis son exactamente lo mismo, que es un poco la lógica que vengo delineando de manera súper rapidísima. Un elemento importante es mirar cómo esos conceptos pueden ponerse en acción para poder estudiar la transgresión penal y cuál es el papel que juega la familia ante este drama de la cuestión criminal. Pues eso es todo de mi parte, compañeras y compañeros. No quiero abusar del tiempo, estamos ya sobre el tiempo, son las 5 de la tarde, iniciamos lamentablemente tarde y bueno, seguramente, no sé qué dinámica siga, si va a haber un espacio de preguntas, de respuestas que nos permitan interactuar con la gente que nos está mirando. Miralia, te dejo el micrófono. Muchas gracias a todos y a todos por escucharme, por permitir generar esta experiencia de intercambio de información.
Muchas gracias, Daniel. La verdad, se queda uno reflexionando en este tema de la violencia que a todos nos llega y que a todos nos responsabiliza también de poderla disminuir en todos los ámbitos. Mira, tengo aquí una serie de preguntas que nos están haciendo nuestro auditorio. La primera sería, ¿consideras que la familia es reproductora de la criminalidad? Otra pregunta, ¿por qué hoy los jóvenes no respetan las normas sociales, familiares y culturales? Si quieres, empezamos con esas dos. Sí, bueno, como mencionaba hace un momento, me parece que la familia como esta categoría analítica tiene un papel súper importante, no solamente para el entendimiento de la violencia y la criminalidad, sino prácticamente para todo en la vida que está vinculado a lo social. Y también como vemos tradicionalmente familias o como miramos tradicionalmente a la familia como un ente protector, también hay familias criminógenas, familias que impulsan al delito, a la vinculación del delito. Y se liga mucho también con la otra pregunta. ¿Por qué no respetan? Yo creo que hay un tema pendiente que tenemos nosotros que trabajar, que son los patrones de crianza. No hemos trabajado patrones de crianza. Muchas veces nosotros nos evocamos a estudiar la violencia juvenil, a estudiar la violencia de adultos, pero no reparamos en poder estudiar la importancia de los patrones de crianza que en mucho pues son responsables de que tengamos también jóvenes vinculados a la violencia y a la criminalidad. ¿Cómo estamos educando hoy en día? Hay elementos muy permisivos, pareciera ser que los límites ya no son claros. Hoy vemos a jóvenes pegándole a personas ya de tercera edad, pegándole a niños, o sea, en lo que antes pues no era tan común. ¿Qué sucede? Pues que se han desdibujado esos límites de respeto social y que muchas veces pues vienen generados desde los patrones de crianza, ¿no? Cómo concebir a un patrón de crianza como esas formas por las cuales pues se va transmitiendo a los niños la idea del bien y del mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que está permitido, lo que no está permitido. Por supuesto que hay excepciones a la regla, incluso dentro de las investigaciones, un elemento, un caso que me llamó mucho la atención es que aparentemente venía el muchacho tomado por secuestro también, con 70 años de sentencia en la penitenciaría, de una familia aparentemente funcional, así en el aspecto clásico, ¿no? Los papás se dedicaban uno a trabajar en el tema de aduana, otro era profesor normalista, y entonces generaban aparentemente una dinámica sana, y el muchacho estaba vinculado al secuestro, y se dedicaba además también al robo a cuentaviente. Entonces hay un montón de cosas que hay que estudiar sobre esta categoría familia y sobre los patrones de crianza para poder entender por qué el joven no obedece la regla y por qué la familia se convierte en un ente criminógeno, ¿no? Una de las partes importantes también de meter, digamos, al análisis es la construcción de la personalidad. Recuerden que hasta los 5 años, por lo regular los psicólogos es lo que nos dicen, va construyéndose los pilares de la personalidad de los niños. Y ahí es en donde se generan también elementos muy importantes. Los primeros 5 años de vida son cruciales y me parece que es una gran deuda poder trabajar en esos momentos y con esos espacios y con esa población. Y así poder entender por qué no obedecen reglas, ¿no? Me parece que hay elementos permisivos ahí muy importantes y que la propia familia fomenta la transgresión, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace el auditorio. ¿Cuál es el futuro de los jóvenes en este México violento? ¿Cómo lo visualizas? No, bueno, pues qué pregunta tan complicada, ¿no? La verdad es que, pues por lo menos la perspectiva no es muy alentadora. Un sistema de política pública adultocéntrico que genera políticas públicas desde la lógica de la adultez
y no desde un enfoque de juventudes. Me parece que es un elemento muy importante y que va vaciando entonces de elementos que sostengan a los jóvenes en la vida de la legalidad, ¿no? Hoy vemos cómo la Ciudad de México empieza ya a notarse cada vez más la actividad violenta que tiene el crimen organizado. Cada vez más vemos jóvenes, como seguramente lo recuerdan, el famoso Ponchis, el Ivancito, el Lobo Bocinas, el sicario de Tepito que le nombraban, un montón de muchachos que 12, 13, 14, 17 años vinculados a una violencia extrema por esta lógica de la delincuencia organizada, ¿no? En donde hay contextos específicos que empujan a los jóvenes a que se vinculen a estas dinámicas. Entonces, mientras que no cambiemos ese panorama, mientras que la política pública no genere mayores elementos de anclaje a la vida de la legalidad, pues la vida, el crimen será mayormente seductor para nuestros jóvenes, ¿no? También un elemento importante que necesitamos de urgencia realizar son esos esquemas de prevención social, es decir, de intervenciones con jóvenes antes de que descubran lo que es la violencia instrumental. Una vez que los jóvenes llegan, como decía hace un momento, a esa lógica de violencia instrumental, son elementos ya muy complicados. Son elementos complicados para poder rescatarlos de esa lógica. Entonces, un elemento importante es intervenir antes de que los jóvenes lleguen a esas lógicas, ¿no? De violencia extrema. Ok, pues sí, como tú lo dices, ¿verdad? La prevención es importante y los patrones de crianza que tú acabas de mencionar, yo creo que ahí está la clave para que los jóvenes puedan encontrar una familia donde estén seguros, donde encuentren esa atención y ese amor que requieren. Otra pregunta, yo creo con esta cerramos. La verdad es que tengo muchas preguntas, pero más o menos ahí van relacionadas a lo que aquí te estamos preguntando. Bueno, ¿qué piensas tú de las marchas feministas en la Ciudad de México y en otros lugares de nuestro país? Y te lo pregunto porque pues hay muchas jóvenes y jóvenes que se manifiestan. ¿Qué No, me opinas? parece que son fundamentales, ¿no? Son movimientos que vienen a ganar espacios, que vienen a crear presiones políticas para generar cambios, ¿no? En favor de restituir, o más bien de reconocer y de respetar los derechos de las mujeres y de poder generar contextos sociales con mayor equidad. Entonces me parece que es fundamental y un elemento importante es la juventud como el motor de la revolución, no solamente armada y así, sino en esta revolución de pensamiento, esta revolución de actuar. Ahora con todo lo que nos han hecho entender sobre el tema de la violencia contra las mujeres, cuando uno, por ejemplo, escucha música de los años 80, de los 90, te das cuenta que era esencialmente machista, ¿no? La forma de hablar, aquello que le llaman micromachismo, ¿no? Que por supuesto, como decían, somos criaturas de nuestro tiempo y tanto mujeres y hombres hoy por hoy, pues seguimos produciendo y reproduciendo esos elementos machistas y estos movimientos pues nos ayudan a repensarnos, a repensar las nuevas masculinidades, perdón, a repensar el papel que tienen las mujeres en la vida social, en la vida política, en la vida económica y por supuesto que son espacios. Ahí uno de los temas importantes es que también se vinculan a elementos de violencia, pero como en las manifestaciones mixtas, pues siempre hay elementos de violencia y siempre hay elementos de choque. No habría por qué en una marcha feminista no existieran. Es algo, me parece, normal de la naturaleza misma del movimiento y de la manifestación, que no es que esté bien, simplemente es un elemento que siempre está, que existe ahí en ese punto. ¿Sí me Ok, escuchan? estoy de acuerdo con tu, sí, sí, estoy de acuerdo con tu comentario. Y ya por último, una última pregunta que aquí nos están haciendo es, ¿tú consideras que la guerra contra el narcotráfico descompuso el tejido social con Felipe Calderón? Pues yo creo que llega
hay una consultora norteamericana que se llama Stratford y que se dedica a mirar riesgos globales. Entonces saca un documento muy interesante cuando fue el auge digamos, de los Zetas, como por ahí del 2012, en donde tenía una fuerte actividad y era como muy visibilizado desde el punto de vista mediático. Saca un documento en donde él marca tres importantes dinámicas que hoy nos tienen con este tipo de violencia. Dice, referente a la delincuencia organizada, dice, por un lado, hay una conformación diferenciada de las organizaciones delictivas. Antes pues había 7, 8 organizaciones, hoy tenemos un montón. O sea, la Fiscalía General de la República señala por lo menos 600 organizaciones, es decir, se ha molecularizado la estructura de las organizaciones delictivas y se han generado como una especie de franquicias, ¿no? Como los Oxxos, o como las pizzerías, son pequeñas franquicias que obedecen a un elemento mayor, pero que al final del día generan choques también entre otras franquicias y lo que vemos hoy, ¿no? La fragmentación de los cárteles muchas veces genera violencia, como lo que tenemos aquí en la Ciudad de México de la Unión Tepito, se fragmenta por detenciones y muertes o asesinatos y se crea la Antiunión Tepito y entonces son dos grupos que devienen de uno mismo y que va a pugnar, digamos, por el espacio y por el control de la distribución de droga y del territorio, ¿no? Y por otro lado, la diversificación de las modalidades delictivas, que tiene que ver con que ya no se dedican solamente al tráfico de armas o al tráfico de drogas, sino ahora a la extorsión, al secuestro, al robo de vehículos, a la trata de personas. Y por el otro lado también, la importación que hacen de la violencia propia de la institución militar con esta lógica de estrategias de inteligencia y de contrainteligencia al mundo civil. Entonces, a partir de ahí, ellos imprimen una dinámica de violencia que posteriormente los grupos de la delincuencia organizada tuvieron que recurrir a caiviles, tuvieron que recurrir a pandillas para poder hacer frente a esta dinámica de violencia que estaba generando la delincuencia organizada y que, por supuesto, generó un montón de cosas, ¿no? Ok, muchas gracias. Pues mira, tenemos muchas preguntas. Ya por último, esta última que dice, ¿qué le recomienda a las familias para prevenir la violencia y la criminalidad? ¿Qué le recomiendo a las familias? Híjole, qué pregunta tan difícil. Pues es que el tema es que las familias en sí mismo luego no dan cuenta de que están en círculos de violencia, ¿no? No dan cuenta que sus patrones de violencia son sistemáticos, les parece algo natural, naturalizado el gritar, el pegar, el humillar, el generar como objetos tanto a niños como mujeres, es algo natural. Entonces me parece que la educación es una parte importante para poder generar ese despertar y para poderse darse cuenta que están viviendo en una dinámica de violencia, que están viviendo en una dinámica de violencia y que están viviendo también en una sistematización. Entonces, a partir de que se den cuenta de que están en esta dinámica que me parecería que es el primer punto de encuadre, pues generar acciones, ¿no? ¿Mandé? Terminé la última, déjenme que sí. Ok, bueno, José Luis, Daniel, pues es que tengo muchas preguntas. Sí, está esto muy, muy sabroso. Ya por último, ahora sí, nos preguntan aquí precisamente de las redes sociales. Tú sabes que este es un congreso internacional y estamos conectados a muchas partes, entonces sí quisiéramos darle respuesta a toda esa gente que nos está haciendo aquí estas preguntas. Y la pregunta es, ¿cuál es su visión sobre la violencia política generada por jóvenes a través de redes sociales? Pues es un poquito. Sí, adelante. El espacio de las redes sociales pues ha generado como un impas, ¿no? Pareciera ser un espacio que se autorregula solo. Aunque ahora plataformas como Facebook ha generado algunas limitaciones por fotografías, por lenguaje o por actitudes. Hay ya al final del día como ciertos mecanismos de denuncia de perfiles y que Facebook decide bloquearlos o no. Lo que sí es que es un espacio en donde pareciera ser que se vale todo, ¿no? Esto que le llaman incluso la posverdad, ¿no?
un montón de enfoques, de dichos, de contradicciones, y es una arena en donde prácticamente pareciera ser que se vale todo, ¿no? Un lugar en el que una persona fija una postura, o fija una postura política, y los contrarios pues se le vienen de manera descarnada, ¿no? Y se empiezan a generarse como una dinámica precisamente de violencia, de humillación, de desprecio. No sé si eso se refiere a la pregunta, pero yo lo entendí así, de Sí, desprecio, y que al final del día también un clima político como el que vivimos nosotros hoy, en donde prácticamente hay una fragmentación de dos polos, los que están a favor del gobierno actual y los que están en contra del gobierno actual, y que permite generar esa dinámica de violencia simbólica, y que pues bueno, pues al final del día una persona que ya no esté de acuerdo pues se desconecta y deja de contestar y punto. Lo interesante es cómo las personas se anclan a esa lógica y empiezan a generarse, que incluso han generado también, por eso decía yo, como una especie de autorregulación. Por ejemplo, en donde hay nichos, hablando de violencia de género, hay nichos feministas que empiezan a generar como ciertas presiones ante instituciones o ante personalidades públicas para que puedan cambiar de postura o poder fijar, digamos, una especie de señalamiento de que hay una práctica inadecuada que está generando precisamente humillación, violencia, etcétera, ¿no? El caso muy sonado del político reciente, no me acuerdo de dónde era, que está platicando ahí con su esposa y que genera una dinámica así súper violenta, y entonces los grupos empiezan a generar presión y se ve obligado esta persona a marcar una postura, a pedir disculpas públicas, aunque pues todo el mundo sabemos que sus asesores le han haber dicho, pues tú lo tienes que hacer porque pues la gente te está linchando, ¿no? Entonces me parece que ahí sí una inercia de presión social, una inercia de cambio social, por ejemplo, el movimiento Me Too, ¿no? De denuncias de mujeres que han sido violentadas por personas a las cuales no se les puede hacer frente porque temen, y es un espacio en donde se puede hacer, ¿no? Se puede denunciar, se puede generar, alzar la voz, pero también son espacios en los cuales se presta a un abuso, ¿no? A que también pueda ser mal usado la red social. Pero bueno, pues en fin, pues la red social no es ni buena ni mala, sino depende mucho de nosotros los usuarios, ¿no? ok. Pues muchas gracias, Daniel. Mira, estoy recibiendo aquí muchas felicitaciones, excelente conferencia, excelente contenido. Ha estado muy amena y pues te mandan felicitar de todos lados. En lo personal Muchas también, una gracias. conferencia con un lenguaje muy entendible para nuestros estudiantes, para nosotros los maestros. Y creo que pues aquí debatiste aquí con los estudiantes y están las preguntas y las preguntas, pero ya le vamos a parar. Mira, pues ya para terminar, porque ya el tiempo, digo, aquí por nosotros, aquí le seguimos, pero yo sé que pues hay normas y reglas que tenemos que respetar. A nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Escuela de Ciencias de la Comunidad, otorga el presente al doctor Emilio Daniel Cujama López por haber impartido la conferencia Familia y Transgresión, una mirada desde la sociología de las prácticas, dentro de los trabajos del Cuarto Congreso Internacional Familia, Escuela y Comunidad, Problemas Contemporáneos y Cambio Social, evento registrado en el Programa Universitario de Educación Continua de la Coordinación General de Vinculación, Torreón, Coahuila de Zaragoza, 2020, noviembre 2020. Lo firma nuestra directora, la maestra licenciada Alma Ruth Silos Vaquera, y el organizador de este evento, el maestro Karim Artemio Zavala Cervantes, y por parte del Departamento de Vinculación, el ingeniero Eduardo García Martínez. Te entregamos esta constancia virtual con mucho cariño, respeto, reconocimiento por tu trabajo, tu trayectoria, y yo espero que no sea la última vez que podamos platicar sobre estos temas tan actuales y tan importantes y que en este momento están moviendo al mundo, como es la violencia en todos los aspectos.
Entonces, pues no nos resta más que agradecerte tu participación por parte de la escuela, de los estudiantes y de todo el auditorio que estuvo aquí prendido en esta conferencia. Pues bueno, muchas gracias a todas y todos por invitarme y por supuesto, aquí estamos a la orden para cualquier situación. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos los estudiantes, los esperamos mañana, continúa este congreso, estamos en el cierre de la última conferencia mañana a las 10, no se lo pierdan, de igual manera yo estoy segura que va a ser de mucha importancia. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, gracias. Hasta luego.